A estas alturas de mi vida ya no me asustan ni las sombras, ni los rumores, ni el frío. Pero lo que voy a contarles no tiene explicación lógica. Pasó hace poco más de un año, en una temporada donde no distinguía muy bien los días, y las noches parecían más largas de lo normal. Llevo más de 8 años trabajando en turnos nocturnos. Entro a las 10 de la noche y salgo a las 6 de la mañana. A veces hago horas extras hasta las 7. Es un trabajo solitario, pero tranquilo, y me ha dado el tiempo que necesitaba para pensar en mi vida. Antes de eso trabajaba como albañil, pero una lesión en la pierna me obligó a buscar algo más ligero. Desde entonces, mis noches se llenaron del zumbido de las máquinas apagadas y del eco de mis propios pasos en pasillos oscuros. Vivo con mi esposa, María Rita, y mi hijo Luisito, que en ese entonces tenía 6 años. Mi casa está en una colonia sencilla, de esas donde las calles son empinadas y llenas de casas pegadas unas a otras, con techos planos y perros ladrando a cualquier sombra. Dormía de día, despertaba casi al atardecer, tomaba un café recalentado y me despedía de mi familia antes de salir al trabajo. Ese mes fue diferente. Algo se sentía mal desde el principio, aunque no supe explicar qué era. Empezó con pequeños detalles: el reloj del pasillo que se atrasaba sin razón, las luces de la cocina que parpadeaban incluso después de que cambiamos los focos, y un olor extraño, entre humedad y quemado, que aparecía por momentos en la sala. María Rita pensó que era una fuga de gas o un problema eléctrico, pero los técnicos no encontraron nada. Luisito decía que le costaba dormir, que escuchaba pasos en el techo o que alguien lo observaba desde el patio trasero. No le di importancia. Pensé que eran cosas normales de una casa vieja y de un niño con imaginación. Hasta que una madrugada, volviendo del trabajo, noté algo extraño desde la calle. Eran las 6:30 y el cielo apenas empezaba a aclararse. Vi que la cortina del cuarto de Luisito estaba abierta de par en par, cosa rara, porque siempre la cerrábamos para que pudiera dormir mejor durante la mañana. Me acerqué pensando que quizá María Rita se había levantado temprano, pero la casa estaba completamente en silencio. Al entrar, lo primero que sentí fue un frío seco, como el aire de un cuarto cerrado con el ventilador encendido. Caminé hasta el cuarto de mi hijo y lo vi dormido, envuelto hasta el cuello en su cobija. María Rita también dormía, profundamente, en nuestra habitación. Todo parecía normal, pero no lo sentía así. Algo no encajaba. Me quedé parado frente a la puerta del cuarto de Luisito por un momento. Algo me hizo mirar hacia la sala, y juro por lo que más quiero que vi una sombra moverse junto al mueble del televisor. Fue un segundo apenas. Pensé que era el reflejo de un coche pasando, pero no hubo ningún ruido de motor, nada. Solo ese silencio tenso que se siente cuando uno sabe que algo no está bien. No dije nada. Me cambié la ropa, me lavé la cara y me acosté al lado de María Rita, aunque tardé mucho en dormirme. El corazón me latía más rápido de lo normal, como si esperara que algo más sucediera. No pasó nada esa mañana, pero esa sensación de estar siendo observado no se fue. Al contrario, con los días se hizo más fuerte. Luisito empezó a tener pesadillas. María Rita me dijo que lo escuchó hablar dormido, diciendo cosas que no recordaba al despertar. Una vez lo encontró llorando en la madrugada, mirando hacia la ventana, y él le dijo que no era una pesadilla, que alguien lo había llamado por su nombre desde afuera. Ella trató de calmarlo. Le dijo que solo era un mal sueño, pero por dentro ya estaba asustada. Yo trataba de mantener la calma, de no llenar la casa con mis propias paranoias, pero por más que buscaba una explicación lógica, no la encontraba. No había ruidos en el techo, ni marcas extrañas, ni señales visibles de que algo estuviera mal. Y sin embargo, cada vez que entraba a casa al amanecer, sentía que algo se había movido mientras yo no estaba. Fue en una de esas madrugadas cuando la situación cambió de verdad. Pero eso se los cuento en la próxima parte. Lo que viví esa mañana todavía me cuesta recordar sin que se me erice la piel. A la madrugada siguiente, salí del trabajo un poco más tarde.
Había llovido durante gran parte de la noche y esperé a que la lluvia bajara antes de tomar el camión. Cuando llegué a casa ya eran pasadas las 7 de la mañana. El cielo estaba gris, con esa luz blanca y opaca que hace que todo se sienta más frío. Abrí la puerta con cuidado para no despertar a nadie. La casa estaba en silencio, pero con ese mismo olor extraño, una mezcla de humedad y algo metálico, que ya llevaba varios días apareciendo. Ya no era sorpresa, pero esa mañana sentí el olor más fuerte, como si estuviera concentrado dentro de la casa. Fui directo al baño, tomé una ducha rápida y entré al cuarto esperando encontrar a María Rita dormida. Pero la cama estaba vacía. La puerta del cuarto de Luisito también estaba entreabierta. Fui a verlo y encontré a los dos de pie. Ella parecía cansada y me dijo que se habían despertado temprano porque Luisito había tenido otra pesadilla. Me contó que él temblaba tanto que decidió quedarse con él un rato en la sala. Luisito estaba callado, con ojos hundidos. Ni parecía él. María Rita comentó que había vuelto a hablar dormido, respondiendo en voz baja, como si alguien le hiciera preguntas. Lo más raro es que, según ella, mientras hablaba, parecía tranquilo, como si estuviera conversando con alguien conocido. No pude descansar esa mañana. Me acosté, pero me quedé viendo el techo, escuchando los sonidos de la casa. Cada crujido, cada ruido del viento afuera me ponía alerta. No era miedo, no todavía. Era más bien la sensación de que tenía que estar atento, como si algo se estuviera acercando poco a poco. La noche siguiente volví al trabajo como siempre. Hice mi ronda entre las 10 y las 11. Revisé los galpones, las cerraduras, los fondos. El turno transcurría tranquilo, a pesar de la humedad en el aire, pero fue alrededor de las 2 de la mañana cuando pasó algo realmente fuera de lo común. Estaba sentado en la pequeña oficina de la portería, revisando unos papeles antiguos cuando algo llamó mi atención afuera. La ventana da directamente a la calle lateral de la fábrica, que por la noche queda completamente vacía. A veces pasan camiones a lo lejos, pero en ese momento no había nada, solo el poste de luz titilando con el viento. Ahí fue cuando la vi, por primera vez, una mujer parada, del otro lado de la calle, inmóvil, frente a la puerta de la fábrica. Era difícil distinguir detalles por la oscuridad, pero se notaba que llevaba vestido. No se movía. Parecía esperar algo. La miré por varios minutos, tratando de entender si alguien necesitaba ayuda. Pero algo me mantenía quieto, inmóvil. Había algo en esa presencia que no tenía sentido. No era normal que alguien estuviera parado ahí a esas horas, bajo esa llovizna. Y lo peor, no parecía buscar refugio, solo parada, mirándome. Cuando decidí salir para verla mejor, ya no estaba. Miré a ambos lados de la calle, no vi a nadie, ningún sonido de pasos, ninguna sombra alejándose, como si nunca hubiera estado ahí. Regresé adentro con el cuerpo tenso. Traté de convencerme que era algún vagabundo o alguien desorientado, pero en el fondo sabía que no era eso. Esa inmovilidad, esa postura, no era algo común. Me recordó algo que vi en un funeral años atrás, cuando un señor dijo que el alma del difunto ronda varios días hasta entender que ya se fue. A la mañana siguiente llegué a casa más nervioso de lo normal. María Rita se dio cuenta. Preguntó si había dormido poco y yo evadí la respuesta. No quería asustarla ni a Luisito. Solo quería acostarme y olvidar lo que había visto. Pero olvidar no fue opción. En los días siguientes la mujer volvió a aparecer, siempre parada en el mismo lugar, a veces en la banqueta, a veces más cerca de la puerta, siempre de madrugada, entre las 2 y las 3 de la mañana, y siempre sin moverse, ni siquiera cuando el viento movía las ramas de los árboles. La cuarta madrugada pensé que mis ojos me jugaban una broma, pero cuando revisé la cámara de seguridad no vi nada en el video. La calle estaba vacía, ni sombra, ni señal de movimiento, nada. Desde entonces empecé a sentir una ansiedad extraña en el trabajo, algo que nunca había sentido. Mis turnos parecían más largos, las horas pasaban lentas,
Sentía escalofríos aún dentro de la oficina, con todo cerrado. Un hormigueo que empezaba en la nuca y bajaba lentamente por la espalda, como si alguien estuviera muy cerca de mí. En casa la situación también empeoró. Luisito comenzó a despertar gritando. María Rita me contó que llamaba a alguien mientras dormía, preguntando por la señora que lo mira. Eso me heló la piel. Ella pensó que había escuchado algo en la escuela o alguna historia, pero yo sabía que no era coincidencia. La mujer de la calle y las pesadillas de mi hijo estaban conectadas de alguna forma. Intenté no hacer conexiones. Quise mantener la cabeza ocupada. Pero la verdad es que empecé a tener miedo real. No de la mujer exactamente, sino de lo que eso podría significar. Era como si algo se estuviera infiltrando lentamente en mi vida. Y cuanto más ignoraba, más presente se hacía. El viernes de esa semana las cosas tomaron otro rumbo. Pero eso se los cuento después, porque recordar lo que pasó esa madrugada aún me revuelve el estómago. Esa noche de viernes, el turno parecía igual que siempre. Entré a la fábrica a las 10 de la noche, todavía cargando el peso de las noches anteriores. La presencia de aquella mujer, aunque solo una silueta lejana, no salía de mi mente. Las sombras parecían alargarse demasiado. Los sonidos sonaban diferentes, como si tuvieran intención. Ya no podía desconectarme, ni siquiera cuando estaba sentado en mi rincón de la oficina. Hice la ronda habitual, pero mis pasos eran lentos, casi como si mi cuerpo no quisiera estar ahí. Volvía a caer una llovizna fina, y el olor a tierra mojada mezclado con el aire frío me daba una sensación extraña, como si el mundo se hubiera congelado por un instante. En el reloj de la pared marcaban casi las 2:30 de la mañana cuando la vi de nuevo. Estaba en el mismo lugar, parada del otro lado de la calle. La silueta femenina no tenía rostro ni expresión, solo el contorno de un vestido que parecía moverse con la lluvia. No había viento, pero el tejido parecía respirar. La observé por varios minutos. La sensación era indescriptible. Era como si su presencia llenara todo el espacio, ahogando el aire a mi alrededor. Un miedo silencioso comenzó a instalarse en mí, creciendo en oleadas que subían y bajaban. Quería moverme, hablar, pero parecía que me habían robado la voz. Mi voluntad estaba congelada. Entonces, lentamente, empezó a acercarse. No caminaba normal. Sus pasos no hacían ruido, no había huellas, ni respiración audible. Era como si flotara, deslizándose por el suelo, avanzando despacio, pero sin perder la mirada fija en la oficina donde yo estaba. Mi corazón se aceleró. El sudor comenzó a bajar por mi nuca, y mis manos se enfriaron. Todo en mi cuerpo gritaba que me alejara, pero estaba atrapado, como un animal curioso frente al peligro. La calle vacía, el viento que no soplaba, el silencio pesado. Todo conspiraba para convertir ese momento en una prisión de miedo y silencio. Poco a poco, mi mente se llenó de recuerdos viejos, miedos que había enterrado hace mucho. Pensé en mi madre rezando antes de dormir, en su voz pidiéndome proteger a mi hijo, en el consejo que siempre me dio: no mires atrás, Tenoch, porque lo que viene de atrás nunca quiere el bien. Eso me paralizó. Entonces me di cuenta de que no estaba solo en la oficina. Una sombra empezó a formarse detrás de mí, en la esquina oscura del cuarto. Giré lentamente, esperando no ver nada, pero mis ojos no lograban enfocar bien. Era como si la sombra latiera, creciera, respirara. Respiré profundo, y decidí salir de ahí. Tomé el radio, apreté el botón para comunicarme con la central, pero la frecuencia estaba cortada. El sonido se distorsionaba. Intenté hablar de nuevo, pero solo salió un ruido lejano, un chiado. La energía del lugar parecía estar siendo drenada. De repente, sentí un escalofrío profundo. La puerta de la oficina estaba entreabierta, y una brisa fría entró, trayendo consigo el olor fuerte a tierra mojada y algo más, indefinido, que me hizo contener la respiración. Era como si el tiempo se hubiera detenido ahí dentro. Decidí no mirar hacia la puerta.
Sabía que si lo hacía, vería algo que no debería. En vez de eso, di la espalda y corrí hacia el pasillo, intentando alcanzar el galpón principal donde estaban las cámaras de seguridad. Cada paso resonaba como un trueno en el silencio de la madrugada. Cuando llegué, las pantallas estaban congeladas, con imágenes estáticas y fallas, y en una de ellas, casi imperceptible, vi de nuevo la figura femenina, ahora dentro del galpón, parada entre los camiones. Parecía que había cruzado la calle, acercándose cada vez más. Esa fue la última vez que la vi claramente. Después de eso, todo empeoró. Pensé que tal vez todo eso estaba afectando mi mente, que el cansancio, el miedo y la presión me estaban consumiendo. Pero cuando comencé a tener pesadillas, sueños en los que la mujer aparecía en mi cuarto, sentada al borde de la cama, mirándome en silencio, entendí que no era solo imaginación. Lo peor era que sabía que aquello se estaba acercando demasiado. Cada vez que cerraba los ojos, sentía su presencia a mi lado, una sombra fría que no podía ignorar, y hasta durante el día, cuando estaba con María Rita y Luisito, sentía que algo invisible me observaba, esperando que bajara la guardia. Era un miedo silencioso que corría por mis venas y no dejaba espacio para la esperanza. Esa madrugada fue la peor de todas. No puedo decir con exactitud la hora en que todo sucedió. El tiempo parecía diluirse en ese silencio sofocante. Lo que sé es que, por primera vez, estaba solo en la fábrica. Los demás vigilantes habían sido despedidos y el turno quedó solo para mí. Desde el inicio de la noche, una sensación pesada flotaba en el aire. El ambiente parecía demasiado denso, como si fuera difícil hasta respirar. Mi cuerpo no respondía bien y las ganas de salir de ahí crecían con cada minuto. Pero sabía que no podía abandonar el puesto. Recordé el consejo de mi madre, su voz resonando en mi cabeza, avisándome que no mirara atrás. Traté de convencerme que era solo cansancio, que la mente juega trucos, que aquello no pasaba de una fantasía. Pero entonces sentí el primer toque, no un toque físico, sino una presión invisible en mi hombro derecho, como si alguien estuviera ahí, muy cerca. Me volteé despacio, solo para sentir el frío congelante del vacío. Miré hacia el pasillo del galpón, donde la luz fallaba, y vi una sombra formarse, creciendo lentamente como una mancha negra que se esparce por la pared. La figura femenina que había visto tantas veces estaba ahí, más cerca, más real. El vestido mojado parecía palpitar y el olor a tierra húmeda mezclado con un perfume antiguo invadía mis fosas nasales. Mi corazón parecía querer salir del pecho. Mi respiración se volvió corta. Cada músculo de mi cuerpo quería huir, pero no podía moverme. Era como si estuviera atrapado e hipnotizado por esa presencia. Ella comenzó a acercarse lentamente, sin hacer ruido, y mi cerebro trataba de encontrar alguna lógica en aquello. ¿Por qué estaba ahí? ¿Qué quería? ¿Por qué aparecía siempre que estaba solo? Recordé las pesadillas de Luisito, las palabras desconectadas que decía mientras dormía, el miedo silencioso que crecía en María Rita. Todo parecía estar conectado con esa figura que parecía salida de un mal sueño. La sombra femenina llegó tan cerca que pude sentir el frío cortante invadiendo la sala. Fue entonces cuando me di cuenta que, a pesar del miedo, había algo triste allí. Una tristeza profunda, una espera silenciosa por algo que nunca llegaría. De repente, la luz del galpón parpadeó y por un instante, todo se volvió claro. Vi su rostro, pálido y sereno, con ojos hundidos que no tenían rabia ni odio, solo una tristeza eterna. Pero antes de que pudiera procesar aquello, todo volvió a la oscuridad. La presencia desapareció tan rápido como había aparecido, dejando atrás un silencio que pesaba como una piedra. Esa mañana salí del trabajo agotado, sin poder decir nada a nadie. En casa, María Rita notó mi expresión vacía. Me contó que Luisito había despertado tranquilo, pero que aún preguntaba por la mujer que no habla. No pregunté nada. Solo besé a mi esposa e intenté olvidar,
Pero olvidar no es fácil cuando el silencio habla más fuerte que cualquier palabra. Cuando el miedo no está en gritos, sino en sombras que no puedes tocar. Hasta hoy, esa mujer de la macroplaza aparece en mis noches de vigilancia, siempre parada, siempre callada. Y sé que ella no solo está esperando, está siguiéndome. No sé qué quiere, ni si algún día esto acabará. Solo sé que, en el fondo, lo que queda es el miedo que no se explica, el miedo que se siente en la piel, en el pecho, y que no desaparece con la luz del día. Y así sigo, noche tras noche, cargando este secreto que no puedo contar, porque algunas cosas, las más reales, son también las más imposibles de explicar. Me llamo Mira, y el 2018 iba a ser el año más feliz de mi vida, el año de mi boda con Arturo. Todo parecía estar encajando. Finalmente él y yo íbamos a vivir juntos, en la casa que mi papá nos regaló, una construcción antigua en la colonia Obispado, un barrio lleno de historia aquí en Monterrey. La casa necesitaba una remodelación, claro, porque nadie había tocado ese lugar en años, pero la idea era transformar ese espacio en nuestro hogar, lleno de vida y risas. Mi papá siempre hablaba poco sobre esa casa. Decía que era un regalo especial, una herencia familiar, pero evitaba entrar en detalles sobre los rincones más viejos de la construcción. Recuerdo haberlo oído mencionar que había un cuarto cerrado desde que él era niño, un cuarto que nadie había abierto en décadas. En ese momento no le di mucha importancia. Pensé que era una de esas historias que uno escucha en la familia y que con el tiempo se olvidan. Pero cuando empezamos la limpieza para la remodelación, no podía dejar de pensar en ese cuarto. La casa era típica del barrio. Paredes gruesas de adobe, con pintura descascarada, ventanas con rejas antiguas y un olor a madera vieja mezclado con polvo. Arturo y yo pasábamos las tardes quitando escombro, sacando las cortinas que parecían nunca haber sido lavadas y reparando lo que se podía. Era un trabajo lento, pero agradable. Cada día que pasaba sentía que la casa empezaba a transformarse, y con ella, nuestra nueva vida. Fue en una tarde de sábado que, mientras barría un pasillo estrecho que daba hacia la parte trasera de la casa, mi mano tocó una puerta de madera pesada, con la pintura casi toda desgastada, una puerta que nunca había visto antes. No tenía sentido, porque siempre recorría todos los rincones. La manija estaba fría y oxidada, y la puerta estaba cerrada con una llave antigua que parecía haber estado ahí mucho tiempo. Le pregunté a mi papá sobre esa puerta, y él evitó el tema, diciendo solo que era mejor dejar eso cerrado, que no valía la pena tocar algo que estaba ahí desde hace tantos años. No me pareció normal, pero él parecía firme, casi incómodo, así que dejé el asunto. Pero la curiosidad no me dejó en paz. A la mañana siguiente, mientras organizaba unas cajas en el cuarto que sería nuestra oficina, encontré en medio de papeles viejos una llave oxidada que llamó mi atención por ser antigua, del tamaño y forma exactos para esa puerta misteriosa. Cuando se lo mostré a Arturo, le pareció extraño, pero dijo que quizá era la llave perdida de ese cuarto. Esa misma tarde, cuando mi papá salió a una reunión, tomé la llave y fui hasta el pasillo donde estaba la puerta cerrada. Mi corazón se aceleró. Era una mezcla de ansiedad, miedo y una enorme ganas de saber qué había detrás de esa puerta. La llave entró con dificultad, chirriando, y la puerta se abrió para revelar un cuarto pequeño, cubierto de polvo y telarañas. Dentro había muebles cubiertos con sábanas amarillentas y cajas apiladas, pero lo que más llamó mi atención fueron unas cartas amarillentas, atadas con una cinta de tela que se deshacía con cada toque. Las cartas estaban todas escritas a mano, con tinta desvanecida, y la caligrafía, a pesar del tiempo, era legible. Tomé una y la leí a la luz de la ventana. Las palabras contaban la experiencia de una mujer que vivió en esa casa hace muchos años, describiendo noches en las que escuchaba sonidos extraños en el sótano.
Mencionaba a los hombres de ojos hundidos, que se movían silenciosos y parecían observar cada paso suyo. Las cartas tenían un tono de miedo, confesión y una extraña sensación de desesperanza. Sentí un frío en la espalda mientras leía. Esas historias, aunque escritas hace tanto tiempo, parecían tan reales. Pensé en contarle a Arturo, pero había algo en mí que quería guardar eso solo para mí, como si de alguna manera necesitara entenderlo antes de involucrar a otros. Al día siguiente seguí leyendo las cartas en secreto, tratando de entender quién era esa mujer, qué sentía realmente y qué había pasado en ese sótano olvidado. Sentía una mezcla de miedo y fascinación que no podía explicar. Parecía que esa casa, que debería ser el inicio de nuestra felicidad, guardaba secretos que iban mucho más allá de lo que podía imaginar. A pesar de la aprensión, seguí con los preparativos de la boda, tratando de concentrarme en las cosas buenas que venían. Pero con cada paso que daba en esa casa, especialmente cerca de ese cuarto, una sensación extraña empezaba a crecer dentro de mí, una sensación de que algo me estaba observando, que tal vez esos hombres de ojos hundidos no eran solo una historia antigua, sino una presencia aún viva en ese lugar. Era solo el principio, y aún no sabía cuánto ese cuarto cerrado iba a cambiar todo lo que creía real. Después de ese día en que encontré las cartas, la casa pareció cambiar de manera sutil pero evidente. Al principio intenté convencerme de que todo era producto del cansancio y de la ansiedad natural, por la remodelación y los preparativos de la boda. Pero era difícil ignorar la sensación creciente de que algo no estaba bien. Los sonidos comenzaron a aparecer, primero tímidamente, casi imperceptibles. Pasos suaves, como si alguien caminara en el sótano, aunque sabíamos que no había nadie allí. Arturo también se dio cuenta, pero intentó mantener la cabeza fría. Dijo que probablemente eran ruidos del viento entrando por las rendijas de las ventanas, o quizá ratas moviéndose en el techo antiguo. Quise creer eso, pero dentro de mí la duda solo aumentaba. Los ruidos eran mucho más precisos, como pasos que subían y bajaban, sombras que parecían moverse de un lado a otro, aunque ninguno de los dos lograba ver algo concreto. Las noches se volvieron las más difíciles. Empecé a tener pesadillas vívidas, imágenes de figuras con ojos hundidos observándome en la oscuridad, voces susurrando mi nombre en lenguas que no entendía. Me despertaba sudando, con el corazón acelerado, y aún con la luz prendida, sentía el peso de algo invisible presionando mi pecho. Arturo notó que yo estaba diferente, más nerviosa e inquieta, y comentó que era normal con tantas cosas pasando, pero admitió que él también empezaba a sentir una incomodidad extraña. El ambiente dentro de la casa cambió. Algunos cuartos se volvían inexplicablemente fríos, sobre todo cerca del sótano y del cuarto cerrado. Sentía escalofríos recorriéndome la espalda solo de pensar en pasar por ese pasillo oscuro. Intentamos cerrar la puerta del sótano, pero parecía que algo impedía que quedara completamente cerrada. Una puerta que chirriaba y se abría sola durante la madrugada. El miedo comenzó a instalarse entre nosotros, aunque intentábamos disimularlo. Me sorprendía evitado pasar cerca de ese pasillo, y hasta Arturo, que siempre fue más racional, admitió que no quería quedarse mucho tiempo en la casa después de que oscurecía. La tensión que antes era solo una molestia, ahora crecía en forma de angustia. Una noche, después de una de esas pesadillas malas, decidí subir al sótano para ver con mis propios ojos qué podría estar causando eso. La escalera de madera era vieja, crujiendo en cada escalón, y el aire pesado parecía ahogarme. Cuando llegué arriba, todo estaba oscuro, salvo por la débil luz que entraba por una rendija de una ventana pequeña. Entonces, por un instante, una sombra pasó rápido cerca de la pared, y en ese momento sentí una mirada fija, como si algo estuviera ahí, esperando. Bajé apresurada, con el corazón casi saliéndose del pecho. Cuando se lo conté a Arturo, se preocupó. Dijo que no quería que eso tomara control de nuestra vida, pero también confesó que ya no sabía qué pensar.
Lo que antes parecía una simple remodelación, se había convertido en una pesadilla real que nos consumía. Las cartas que encontré comenzaron a tener más sentido. La mujer que escribió esas palabras hace tanto tiempo no estaba loca, o al menos no era solo imaginación. Parecía que realmente había enfrentado algo que no entendía, y ahora nosotros estábamos viviendo la misma experiencia, como si el pasado nos alcanzara. Aún así, intentábamos seguir con los planes de la boda y la mudanza, aunque el peso del miedo era una carga cada vez más difícil de llevar. Quería creer que todo pasaría, que eran solo fases difíciles que se disiparían con el tiempo, pero, en el fondo, una parte de mí ya sabía que la casa guardaba algo que no quería ser descubierto, algo que no se callaría tan fácilmente. Y así fue como el terror silencioso empezó a invadir nuestro día a día, minando nuestra paz y seguridad, convirtiendo la casa que debía ser el comienzo de una vida feliz en un lugar donde la oscuridad parecía haberse adueñado. Con el paso de las semanas, lo que antes era una molestia sutil se transformó en una presencia constante y asfixiante dentro de la casa. El miedo que intentaba contener comenzó a escaparse, invadiendo cada pensamiento y acción de mi día a día. No era solo el sonido de los pasos en el sótano o el frío repentino lo que me ponía en alerta. Era como si algo invisible estuviera siempre ahí, vigilando, esperando el momento justo para revelarse. Esa sensación me consumía tanto que empezó a afectar hasta las cosas más pequeñas, como el sueño y el apetito. Las noches se volvieron un tormento, no solo por las pesadillas, sino por la vigilia constante. Sentía que en cualquier momento algo podría pasar, que el silencio podría romperse por algo que no podría controlar. Ya no podía distinguir entre la realidad y las imágenes que mi mente insistía en crear. Arturo, que antes intentaba racionalizar todo, también cambió. Noté que evitaba los cuartos cerca del sótano, y que estaba más callado, pensativo, casi desconfiado. Llegó a comentar que no sabía si era una crisis de ansiedad causada por el estrés o algo más. Aún así, seguíamos atrapados en esa casa, divididos entre el deseo de continuar con la remodelación y la creciente necesidad de huir de allí. Un día, mientras organizaba unas cajas en el cuarto cerrado, noté que algo estaba mal. La llave que había guardado con tanto cuidado desapareció sin explicación. Busqué por todos lados, pregunté a Arturo, pero él tampoco sabía dónde estaba. No pude evitar sentir un escalofrío al imaginar que quizá esa llave había sido retirada por algo, o alguien, que no quería que ese cuarto fuera abierto otra vez. Esa misma semana, una noche difícil y sin sueño me llevó a subir nuevamente al sótano. Fue una decisión casi inconsciente, como si una parte de mí quisiera enfrentar el miedo de frente, intentar entender qué estaba pasando. Subí la escalera con cuidado, el crujir de la madera resonando por los cuartos silenciosos. Allí arriba, el aire estaba más frío que nunca, pesado y húmedo, como si el tiempo se hubiera detenido allí. Entonces, entre las sombras, percibí algo. Una figura que se movía rápido, casi un borrón, pero que no pude identificar con claridad. Por un instante, tuve la nítida sensación de que esos hombres de ojos hundidos de las cartas no eran solo una alucinación del pasado. Estaban ahí, al acecho, observándome con una mirada vacía y profunda que parecía atravesar mi alma. Bajé apresurada, con el corazón latiendo fuerte y la respiración entrecortada. Cuando se lo conté a Arturo, él no lo minimizó como antes. Dijo que estaba preocupado, que tal vez necesitábamos buscar ayuda, alguien que entendiera de estas cosas. Pero yo sentía que ya estábamos tan involucrados en esa historia que cualquier explicación simple no bastaría. En el fondo, una parte de mí quería creer que todo podía explicarse de forma lógica, pero otra parte sabía que estábamos lidiando con algo más allá de la razón. Era como si la casa tuviera vida propia, y que ese cuarto cerrado, junto con sus secretos, fuera la llave para un misterio que tal vez nunca se resolvería. La sensación de estar atrapados en esa casa
frente a algo que no podíamos controlar, se volvió casi insoportable. La duda, el miedo y la ansiedad nos consumían, mientras los hombres de ojos hundidos parecían cada vez más reales, no solo en las cartas antiguas, sino en cada sombra, en cada silencio que nos rodeaba. Era un terror que no necesitaba gritos ni apariciones claras para ser devastador. Bastaba la presencia invisible, la mirada profunda que nadie podía evitar, y el peso de un secreto antiguo que insistía en mantenerse vivo, incluso cuando todo parecía a punto de derrumbarse. Sabía que esa historia no tendría un final fácil, y que la única certeza era que algo en esa casa, en esa colonia obispado, nunca sería olvidado, ni por mí, ni por quien más llegara a vivir allí. Con el tiempo, decidimos interrumpir la remodelación y dejar el cuarto cerrado nuevamente. Fue una decisión silenciosa, casi natural, como si entendiéramos que ese espacio guardaba secretos que no debían ser despertados. La llave desapareció para siempre. Ya no la encontramos en ningún lugar, y ni siquiera intentamos buscarla con tanta insistencia después de ese día. Era mejor así. Los preparativos para la boda se retrasaron aproximadamente 3 meses. Lo que antes era motivo de fiesta y alegría, poco a poco se volvió una carga. La ansiedad y el miedo a la casa terminaron reflejándose en todo a nuestro alrededor. Aún así, después de ese tiempo, logramos realizar la ceremonia en una celebración sencilla pero llena de significado, rodeados por los amigos más cercanos y familiares. Fue un intento de dejar el pasado atrás, de empezar algo nuevo, lejos de esa casa que parecía asfixiarnos. Después de la boda, decidimos no esperar más por la remodelación de la casa y optamos por mudarnos a un departamento alquilado en el centro de Monterrey. Era más pequeño, más sencillo, pero nos daba paz y la sensación de control que necesitábamos en ese momento. Lejos de las sombras del sótano y del cuarto cerrado, la vida comenzó a volver a la normalidad, aunque el peso de esa historia seguía ahí, guardado en algún rincón de la mente. Con el tiempo logramos convencer a mi papá de vender la casa. Al principio, él se resistió. Era una herencia familiar, un pedazo de nuestra historia, pero terminó entendiendo que ya no nos hacía bien. La venta se hizo discretamente, sin alardes, y la casa pasó a otras manos, probablemente a alguien que ni imagina los secretos que ese lugar guarda. La casa seguía atormentándonos, aunque a la distancia, y el ambiente nunca fue el mismo para nosotros. A veces pasábamos frente a ella en el coche, mirando todo con atención, aunque sabíamos que otra familia vivía ahí ahora. El silencio que antes era cómodo, se volvió pesado, cargado de una presencia invisible. Aunque el sol brillara en el cielo, dentro de nosotros quedaba una sombra difícil de disipar. Las noches seguían siendo momentos de tensión, donde cualquier ruido extraño aceleraba nuestro corazón. Cuando escuchábamos cualquier sonido en nuestro departamento, los latidos se aceleraban, y a veces sentíamos, sin saber bien cómo explicar, como si alguien nos observase desde lejos, con esos ojos hundidos que nunca olvidamos. A veces, cuando estoy sola, todavía me sorprendo pensando en esa mujer de las cartas, en esa presencia silenciosa e intensa que parece haber atravesado el tiempo para advertir algo. ¿Será que todo fue realmente real? ¿O habrá sido el miedo y la tensión creando sombras en mi mente? La duda es un peso constante, una compañía que no me abandona. No puedo decir que viví un milagro, ni que encontré una explicación definitiva. Solo sé que ese cuarto cerrado, esos hombres de ojos hundidos y el misterio que rodea a la casa en la colonia Obispado siguen vivos, ya sea en la realidad, en mi memoria, o donde quiera que estén los límites entre lo concreto y lo desconocido. Por ahora, la casa permanece ahí silenciosa e inmóvil, guardando sus secretos. Y yo sigo aquí, intentando seguir con mi vida, pero sabiendo que ciertos misterios nunca se cierran realmente, incluso cuando las puertas están cerradas. Quizá, algún día, alguien más abra ese cuarto, o quizá no, y lo que esté esperando ahí dentro, los hombres de ojos hundidos,
Continúan observando, esperando pacientemente. Esa es la única certeza que me quedó. Me llamo Ícaro. Monterrey es una ciudad que todos conocen por su ritmo acelerado, su vida intensa y ese calor seco que parece no dar tregua, sobre todo en los meses más fuertes del verano. Aquí siempre estamos corriendo, entre el trabajo, la escuela de los niños y las obligaciones que nunca faltan. Mi familia y yo vivíamos en un departamento en el centro, pero cuando la salud de mi mamá, Judith, empezó a empeorar, quedó claro que teníamos que buscar otra opción. Mi mamá tiene problemas para moverse. Ya no puede subir escaleras, y nuestro departamento tenía 2 niveles. Por eso tomamos la decisión de buscar una casa de un solo piso. No era solo por comodidad, era una necesidad. Encontramos una casa sencilla en una colonia más tranquila, con su patio y aronga al fondo, un cuartito en el patio, viejo, con su propio baño y una pequeña cocina. Nadie lo usaba. Estaba cerrado con llave y parecía abandonado desde hace años. Mi esposa, Marilla, y nuestros 2 hijos, Eliezer y Andrea, se adaptaron rápido al nuevo espacio. El cambio fue algo brusco al principio, porque pasar del movimiento constante del centro a un barrio más callado sí se siente. Es como si el tiempo corriera diferente, pero nuestra prioridad era mi mamá, cuidarla y tenerla cerca de nosotros. Ese cuartito en el patio no llamaba mucho la atención. Era una parte olvidada de la casa. Las ventanas estaban cerradas, las paredes agrietadas por la humedad y el sol. Para mí era solo un espacio más que no pensábamos usar. No lo mencionábamos, no lo abríamos, no nos acercábamos mucho. Estaba ahí, como si no formara parte de la casa realmente. Nuestra rutina se fue acomodando, los niños a la escuela, Marilla entre la cocina, la casa y los cuidados de mi mamá. Yo trabajaba desde casa, entonces me tocaba apoyar en lo que podía. Por las noches, después de que todos se dormían, me gustaba salir al patio, aunque fuera solo unos minutos, para despejarme. Monterrey no perdona con el calor, pero a esa hora el aire era un poco más llevadero. Fue en una de esas noches cuando todo empezó. Estaba por entrar de nuevo a la casa cuando vi algo en la ventana del cuartito. Me pareció ver un rostro, solo por un segundo, lo juro. Un rostro que me miraba desde adentro. Me detuve, miré de nuevo, pero ya no había nada. Solo el vidrio sucio reflejando la luz del farol de la calle. Me quedé ahí unos segundos más, tratando de encontrar una explicación lógica, pero no la encontré. Entré sin decir nada. A partir de esa noche, empecé a notar cosas raras. Ruidos suaves, como pasos leves viniendo del fondo. Objetos que no estaban donde los habíamos dejado. Corrientes de aire frío en un patio donde el calor nunca se va. Al principio pensé que era mi mente, que estaba cansado, que estaba sugestionado. Pero con el paso de los días, la incomodidad se volvió más constante. Mi mamá empezó a ponerse más callada, más tensa. No decía nada directamente, pero se notaba inquieta. Los niños también evitaban acercarse al fondo, incluso cuando antes jugaban por todo el patio. Marilla me dijo que sentía raro el ambiente, que no sabía explicar, pero que algo no estaba bien. No había pruebas, no había evidencia concreta, solo esa sensación, ese peso en el aire, como si algo, o alguien, nos estuviera observando desde ese cuartito olvidado en el patio. Y así fue como empezó todo. Sin gritos, sin cosas espectaculares. Solo una presencia que, sin hacer ruido, fue entrando en nuestra rutina. Y aunque intentaba convencerme de que no era nada, en el fondo, sabía que no era así. Desde la noche en que vi aquel rostro en la ventana del cuartito en el patio, nada volvió a sentirse normal. Intenté seguir con la rutina. No le dije nada a los niños ni a mi mamá. Solo lo comenté por encima con Marilla, y aún así sin entrar en detalles.
Le mencioné que tal vez deberíamos limpiar ese cuartito, revisar si había algún animal atrapado adentro o si alguna ventana estaba mal cerrada. Ella me respondió con una mirada entre seria e incómoda, como si ya sintiera algo raro ahí desde antes, pero no quisiera darle más importancia. Por fuera, todo parecía seguir igual. Los niños iban a la escuela, mi mamá pasaba las mañanas en la sala, y yo trabajaba frente a la computadora, ayudando en lo que podía entre una cosa y otra. Pero por dentro, algo comenzaba a crecer. Era una especie de peso, difícil de describir, que se hacía más fuerte por las tardes calurosas, cuando el sol pegaba de lleno en las paredes del fondo y todo se volvía más callado de lo normal. Era como si el aire cerca del cuartito se volviera más espeso, como si el silencio ahí tuviera otro peso. A veces me quedaba quieto en la cocina, mirando por la ventana hacia ese rincón del patio, no porque quisiera, sino como si algo me jalara la mirada hacia allá. Nunca volví a ver el rostro, pero la sensación de que había alguien adentro no se iba. Estaba ahí, persistente, silenciosa, como una presencia que no hacía ruido, pero tampoco se alejaba. Una noche, me despertó un golpe seco que venía del fondo, como si algo hubiera caído sobre el piso de cemento del patio. Me levanté despacio, sin hacer ruido, y fui hasta la cocina. Por la rendija de la cortina vi que la luz del poste alumbraba solo la mitad del patio. Lo demás estaba en penumbra. Todo parecía quieto, pero tuve la impresión clara de que la puerta del cuartito estaba entreabierta. Apenas un poco. Lo suficiente para parecer que alguien la había empujado solo hasta ahí, como quien espía desde dentro. Me quedé ahí varios minutos, esperando ver algún movimiento, una señal clara, pero no pasó nada. Al día siguiente fui a revisar la puerta, y estaba cerrada con la cadena por fuera. No había señales de que la hubieran forzado. Nada tirado. Nada anormal. Pero la sensación me acompañó todo el día. Mi mamá comenzó a quejarse de insomnio. Dijo que escuchaba ruidos por la noche, que oía susurros muy bajos viniendo del fondo. Me comentó en una mañana cualquiera que sentía como si alguien viviera dentro del cuartito. Intenté reír, cambiar de tema, decirle que tal vez eran sueños, pero por dentro sentí un escalofrío, porque eso era, palabra por palabra, lo que yo también sentía. Marilla, por su parte, se veía cada vez más tensa. Me di cuenta de que caminaba más rápido cuando pasaba cerca del patio, que evitaba tender la ropa por la noche. Un día me contó que había encontrado a Andrea parada en la terraza de atrás, mirando fijamente hacia el cuartito, completamente en silencio. Dijo que la llamó varias veces y que la niña solo se volteó después de un buen rato, como si saliera de un trance. Andrea no supo explicar qué hacía ahí. Dijo que no se acordaba. Eso me dejó inquieto el resto de la semana. Eliezer también empezó a tener pesadillas. Se despertaba llorando y diciendo que no quería dormir cerca de la ventana. Empecé a notar que todos estábamos siendo afectados, cada uno a su manera, y que el centro de todo parecía ser ese maldito cuartito. Aún así, no me atrevía a hacer nada concreto. Parte de mí quería creer que todo era coincidencia, que nos estábamos sugestionando unos a otros. Pero el miedo, ese miedo espeso, lento, que se arrastra por los rincones de la casa, estaba ahí todo el tiempo. Era como un ruido de fondo, un zumbido leve en el pecho, y lo peor era saber que tenía que hacer algo, pero no tenía idea de qué. No tengo idea de cómo se rompió ese espejo. Estaba apoyado firmemente contra la pared, y no hubo ningún temblor, ningún golpe, ningún ruido en la casa que pudiera justificarlo. Aún así, por la mañana, lo encontré hecho pedazos, con astillas de vidrio regadas por todo el piso del cuartito en el patio. Parecía como si algo lo hubiera reventado desde dentro, y eso me dejó una sensación inquietante. No quise tocar nada. Solo barrí con cuidado y tiré todo en una bolsa negra, como si no quisiera ni mirar demasiado los fragmentos. Algo en ellos me causaba un rechazo irracional. Ese día, Marilia y yo casi no nos hablamos. Estábamos los dos tensos, inquietos,
como si los silencios se hubieran vuelto más densos entre nosotros. Yo intentaba actuar normal, pero no podía quitarme de la cabeza la sensación de que alguien, o algo, nos observaba desde algún rincón de la casa. Ella se encerró temprano en el cuarto, y yo me quedé en la sala fingiendo ver la televisión, aunque en realidad no estaba prestando atención a nada. El sonido era solo una excusa para no sentir el silencio. En la madrugada, me despertó un golpeteo. Era suave, rítmico, como si alguien estuviera tocando madera con las uñas. Me levanté en silencio, sin encender la luz. Caminé descalzo hasta el pasillo. El sonido venía del fondo, del cuartito. Me asomé por la ventana del patio. Estaba oscuro, pero algo me hizo retroceder. Sentí miedo, no ese miedo lógico, como cuando uno se siente inseguro en la calle, sino un miedo primitivo, como si mi cuerpo supiera algo que mi mente no lograba procesar. Volví a la cama sin decirle nada a Marilia. Fingí que todo estaba bien, pero no pegué el ojo en lo que quedaba de noche. Al día siguiente, cuando ella me preguntó si había oído algo extraño, le dije que no. Ella comentó que había soñado con pasos afuera de la ventana, que alguien caminaba en círculos, murmurando cosas que no podía entender. Me lo dijo con una mezcla de duda y vergüenza, como si temiera parecer paranoica. Yo le respondí que probablemente había sido solo un sueño, aunque por dentro sabía que no lo era. La tensión creció día tras día. Empezamos a discutir por tonterías. Marilia decía que me notaba ausente, y yo le reclamaba que parecía estar en otro mundo. La casa se sentía cada vez más pesada. El aire era denso. El silencio tenía un eco que antes no tenía. Y, lo peor de todo, era la forma en que nos mirábamos, como si algo invisible se estuviera interponiendo entre nosotros. Una tarde, decidí cerrar el cuartito con candado. Le dije que era por seguridad, por si se colaba alguien del barrio, aunque en realidad lo hice por puro instinto. Ella no protestó, solo asintió en silencio. Pero esa noche, ambos soñamos con la misma cosa. Alguien golpeando la puerta del cuartito pidiendo entrar. No hablamos del sueño al despertar, pero yo sabía que ella también lo había tenido. Lo vi en su cara. Era como si la casa nos estuviera probando, como si ese cuartito, ese rincón viejo que habíamos ignorado por meses, guardara algo que no quería ser molestado. Y lo peor es que nosotros lo habíamos molestado. Después de todo lo que pasó, decidí que no valía la pena seguir metiéndome con ese cuartito en el patio. Reforcé la cadena en la puerta con más candados. Puse hasta uno extra, bien pesado. Marilia estuvo de acuerdo en silencio, sin hacer preguntas. Los dos queríamos que ese espacio quedara olvidado, cerrado, como si nunca hubiera sido parte de la casa. Con el paso de los días, los episodios extraños fueron disminuyendo. El rostro que vi en aquella ventana dejó de aparecer. Los ruidos en el patio fueron menos frecuentes, y la sensación pesada se volvió un silencio diferente. Incómodo, pero menos agresivo. La casa parecía respirar, pero de forma irregular, como si guardara un secreto que prefería ocultar en lugar de revelar. Volver a la rutina no fue fácil. Marilia cuidaba de mi mamá, los niños iban a la escuela, y yo trataba de concentrarme en el trabajo, pero la duda quedó conmigo. ¿Qué había sido eso? ¿Qué había visto aquella noche? O mejor dicho, ¿qué creí haber visto? No encontré una explicación racional. Traté de convencerme de que fue un reflejo, una sombra mal interpretada, fruto del cansancio o de la mente agotada. Pero aún así, la sensación nunca desapareció del todo. A veces, cuando pasaba por el patio, sentía una mirada. No un miedo paralizante, sino una incomodidad sutil, como si alguien invisible me estuviera observando, callado, paciente. Miraba hacia el cuartito en el patio y dudaba. Nunca volví a intentar abrir la puerta. La llave desapareció y nadie más quiso buscarla. Marilia evitaba hablar del tema. Se encargaba de la casa y de los niños como siempre, pero había un peso en la forma en que miraba hacia el patio.
Un silencio entre nosotros que no necesitaba ser roto para que supiéramos que algo allí no era normal. El tiempo pasó, y el misterio quedó suspendido. Sin respuestas, sin conclusiones. Solo esa sensación inquietante que sé que nunca me dejará completamente en paz. Porque algunas cosas, por más que uno quiera olvidarlas, permanecen dentro. Hoy, cuando veo el cuartito cerrado, a veces me pregunto si lo que vi fue real o si solo fue un producto del cansancio y la preocupación tomando forma. Pero la duda sigue ahí. Y quizás esa sea la peor parte, nunca saber con certeza. Me llamo Mauro, y no es fácil contar esta historia. Todo comenzó hace algunos meses, en el barrio donde vivimos, en Monterrey. Mi familia y yo somos gente sencilla, trabajadora y muy unida. Mi esposa, Ángela, siempre ha sido una mujer fuerte y religiosa, cuida mucho de nuestros hijos. Víctor, de 13 años, José, que tiene 8, y la pequeña Diana, de apenas 3 años. Vivimos en una casita modesta, de esas que se ven en muchos barrios de clase baja aquí en Monterrey. Calles de tierra, casas de ladrillo o madera, y vecinos que se saludan todos los días, como parte de una gran familia. La rutina de nuestra vida es sencilla y tranquila. Yo trabajo en un pequeño comercio local, y mi esposa se dedica a la casa y a los niños. Víctor va a la secundaria y, a veces, ayuda un poco en el negocio, o juega videojuegos para relajarse. José es un niño alegre, aunque algo tímido. Le encanta jugar fútbol con los niños del barrio. Diana es nuestra alegría, con sus risas que llenan la casa, y aunque apenas está aprendiendo a caminar, ya tiene su propia personalidad. Un día cualquiera, como tantos otros, José estaba afuera jugando con sus amigos. Recuerdo que hacía bastante calor esa tarde, y los niños corrían detrás de una pelota, entre las casas y las calles polvorientas. Ángela estaba dentro, preparando la comida, mientras yo ordenaba algunas cosas en el negocio. De repente, José llegó corriendo hacia la casa, con los ojos muy abiertos y la respiración agitada. No estaba como normalmente, lleno de energía y risas. Él apenas pudo explicar que había visto algo que lo había asustado mucho, que estaba cerca de la camioneta vieja que está en la calle, esa que casi nadie usa y que lleva un tiempo abandonada, un poco escondida detrás de un muro bajo. Víctor, que estaba en la sala, se acercó para ver qué pasaba. José, con dificultad, le contó que había encontrado a un hombre tirado en la parte trasera de esa camioneta. No sabía qué hacía ahí, pero el cuerpo parecía sin vida, sucio y con manchas que no supimos identificar bien. Cuando Ángela y yo escuchamos lo que decían, supimos que era necesario actuar rápido. No podíamos ignorar lo que José había visto, aunque quisiéramos protegerlo de ese mundo tan cruel que a veces se asoma en nuestra colonia. Nos acercamos juntos al lugar para confirmar lo que el niño nos había dicho. Al llegar, la camioneta estaba ahí, tal como la describió José, y efectivamente, en la parte trasera, estaba el cuerpo de un hombre, cubierto de polvo y tierra, con la ropa desgastada y señales claras de que no había estado allí por poco tiempo. Todo indicaba que era un descarte, probablemente relacionado con el tráfico de drogas o alguna otra violencia que lamentablemente se vive en muchos lugares. Llamamos a la policía. La espera fue larga y silenciosa. Los vecinos miraban desde sus ventanas. Algunos murmuraban, otros no querían hablar. Para nosotros, el momento fue como una pesadilla de la que no podíamos despertar. Ángela rezaba bajito, pidiendo protección para sus hijos y para todos nosotros. José permanecía callado, abrazado a su hermano mayor, con el rostro pálido y los ojos llenos de miedo. La policía hizo varias preguntas y trató de hablar con José. Él repitió la historia del encuentro con el cuerpo como pudo, pero estaba muy asustado y su voz temblaba. Los vecinos comenzaron a salir de sus casas poco a poco y a comentar en voz baja,
con miradas desconfiadas. Pero los policías les indicaron que se mantuvieran alejados de la camioneta. Después de 1 hora o más, los policías dijeron que no era necesario que fuéramos a la comandancia, que probablemente se trataba de algo relacionado con la operación de un cártel que ya estaban investigando y que llamarían si necesitaban más detalles. Me quedé callado. Entendí todo. Parecía que los policías ya sabían quién era el muerto y por qué lo habían asesinado. Estaba claro que sabían más de lo que decían. Después que la policía se llevó el cuerpo y comenzó a investigar, volvimos a la casa, pero nada era igual. José ya no era el niño que corría y jugaba sin preocupaciones. Su mirada había cambiado, cargada de algo que no sabíamos explicar. Esa noche, y las que siguieron, él despertaba llorando, diciendo que el hombre que vio en la camioneta estaba en el cuarto, parado en un rincón oscuro. Nos preocupaba mucho. Ángela intentaba consolarlo, diciéndole que era solo un sueño, que nada podía hacerle daño. Yo sentía impotencia y tristeza, porque aunque queríamos protegerlo, no sabíamos cómo. Víctor también estaba preocupado, haciendo lo posible por cuidar a su hermano pequeño. Pero era claro que el miedo había calado profundo. La casa, que siempre había sido un lugar seguro y lleno de amor, ahora se sentía pesada, como si algo invisible hubiera entrado con ese cuerpo en la camioneta, algo que no se iba con la policía ni con las palabras de tranquilidad. Así comenzó nuestra lucha silenciosa con un miedo que no podíamos ver, pero que vivíamos en cada despertar de José. Y lo peor era que no sabíamos hasta dónde llegaría ese miedo, ni si algún día nos dejaría en paz. Los días siguientes a aquel encuentro con la camioneta y el cuerpo fueron difíciles para todos nosotros, pero sobre todo para José. La vida en casa parecía mantenerse como siempre, con la rutina habitual de trabajo, escuela y las pequeñas cosas que hacen que un día transcurra, pero había una sombra que cada vez se hacía más grande en nuestro hogar. José dejó de ser ese niño alegre que solía ser. Ya no corría detrás de la pelota con los amigos en la calle, ni se reía de las cosas sencillas. Se quedaba mucho tiempo callado, con la mirada perdida, como si viera algo que nadie más podía ver. Ángela, que siempre ha sido muy protectora, notó que su hijo tenía miedo de quedarse solo, incluso en su propia habitación. Nosotros intentábamos darle seguridad, explicándole que todo había pasado, que el hombre ya no estaba, y que nada malo podía volver a pasar. Sin embargo, esas palabras parecían caer en un vacío. En las noches, José se despertaba llorando, diciendo que el hombre que había visto en la camioneta estaba en su cuarto, parado en un rincón oscuro, observándolo en silencio. Víctor trataba de calmarlo, se quedaba con él hasta que volvía a dormirse, aunque se notaba que también estaba preocupado y cansado. A veces, José nos contaba que sentía frío en la habitación, que la oscuridad se hacía más densa, y que escuchaba susurros que no podía entender bien, como si alguien tratara de decirle algo al oído, pero las palabras se perdían en el viento. Nosotros, los adultos, no sabíamos qué hacer. La fe que siempre nos había dado fuerza parecía no alcanzar para calmar ese miedo tan profundo. Decidimos entonces llevar a José con un psicólogo del barrio, alguien que nos recomendaron y que, según nos dijeron, podía ayudar a niños con traumas. Las sesiones no fueron fáciles. José no hablaba mucho, pero poco a poco dejó entrever su miedo y su angustia. El psicólogo nos explicó que lo que José estaba viviendo era normal para alguien que había presenciado algo tan terrible, y que con tiempo y apoyo podría superar ese trauma. Pero el miedo no se iba, los pesadillas continuaban y José se negaba a dormir solo. Pedía que lo acompañáramos o que Víctor se quedara a su lado hasta que amaneciera. Ángela rezaba todas las noches, buscando protección en la oración, mientras yo intentaba mantener la calma y sostener a mi familia en medio de aquella tormenta invisible. La tensión empezó a afectar nuestra convivencia. Las discusiones eran raras, pero el cansancio y la preocupación nos hacían menos pacientes. Víctor se sentía responsable, pero también frustrado por no poder hacer más por su hermano. Ángela y yo discutíamos sobre qué era lo mejor para José,
si debíamos mudarnos, cambiar de escuela o buscar ayuda espiritual adicional. José, por su parte, parecía vivir entre dos mundos, el visible y ese lugar oscuro donde el hombre del cuerpo en la camioneta seguía ahí, como una presencia que no se iba, un peso que lo mantenía despierto y asustado. El miedo se convirtió en parte de nuestra rutina, y aunque tratábamos de hacer como si todo estuviera bien, la verdad es que la sombra del recuerdo estaba siempre presente, latente en cada silencio, en cada mirada inquieta. Nos preguntábamos si todo aquello era producto de la imaginación de un niño asustado, o si realmente algo más profundo y oscuro había quedado impregnado en la casa y en el corazón de José desde aquel día. A medida que pasaban las semanas, la incertidumbre crecía, y con ella, el temor de no poder proteger completamente a nuestro hijo del horror que había encontrado, y que ahora parecía no querer dejarnos ir. Los días se fueron haciendo más oscuros en nuestra casa. Aunque fuera de ella el sol seguía saliendo, y la vida continuaba como siempre en Monterrey. José se volvió un niño diferente, como si una parte de su alegría y confianza se hubiera quedado atrapada en ese rincón oscuro donde decía ver al hombre de la camioneta. Por las noches, sus despertares se hicieron más frecuentes y angustiantes. Ya no solo lloraba, sino que a veces parecía paralizado por el miedo, con el cuerpo rígido y la respiración agitada. Nos contaba que el hombre estaba ahí, parado en el mismo lugar de siempre, en el rincón del cuarto que parecía absorber la poca luz que había. Decía que lo miraba sin hablar, pero a veces sus ojos parecían seguirlo por toda la habitación. La presencia invisible que sentíamos ya no era solo algo que vivía José. Empezó a pesar en toda la familia. Ángela, que hasta entonces había sido firme en sus creencias y oraciones, comenzó a sentir dudas y cansancio. Intentaba mantener la casa protegida con rezos, con bendiciones y hasta con agua bendita que trajo de la iglesia, pero parecía que nada era suficiente. Yo me encontraba en medio, con la responsabilidad de cuidar y sostener a mi familia, pero también con un peso en el pecho que no me dejaba respirar tranquilo. En el trabajo, mi mente no podía dejar de pensar en José, en esa mirada que nos había cambiado a todos. Víctor, aunque seguía siendo el hermano protector, también estaba cansado. Sabía que tenía que apoyar a su hermano pequeño, pero en silencio cargaba con la frustración de ver cómo el miedo se apoderaba de alguien a quien quería tanto y no poder hacer más que estar presente. Intentamos de todo: los psicólogos, la fe, la unión familiar. Pero la oscuridad no se disipaba. José comenzó a mostrar signos de que esa presencia le robaba la energía durante el día. Se mostraba más cansado, con la mirada triste y distante, y a veces evitaba los lugares oscuros, incluso dentro de la casa. El miedo se volvió parte del ambiente. La casa ya no era ese refugio seguro, sino un lugar donde lo invisible acechaba en las sombras. Hubo noches en las que sentíamos que el silencio se hacía pesado, como si algo invisible estuviera ahí, esperando, y nosotros no podíamos hacer nada. Ángela y yo discutimos la posibilidad de mudarnos, de cambiar de ambiente, para intentar dejar atrás esa sombra. Víctor estuvo de acuerdo, también preocupado por la salud mental de José y por la paz de la familia. Pero incluso con la idea de irnos, sabíamos que lo que José vivía no era solo producto del lugar, sino algo que se había incrustado en él, en su mente y en su corazón. El terror no era solo la presencia que veía en su cuarto, sino la incertidumbre de no saber si eso realmente estaba ahí, o si era el miedo más profundo, el que no se puede explicar, el que no se puede tocar, pero que duele igual. Cada noche era un reto. José no quería quedarse solo y pedía a cualquiera que estuviera cerca. Nos costaba dormir, porque escuchábamos sus susurros, sus pequeños llantos y, a veces, un silencio tan pesado que parecía que algo esperaba. Nosotros, aunque adultos, no éramos inmunes al miedo. A veces sentíamos que el hombre del que hablaba José estaba más cerca de lo que quisiéramos, y eso nos hacía dudar de todo. Era una batalla constante, invisible, silenciosa, que nos estaba consumiendo poco a poco.
Después de meses soportando aquella presencia que parecía no dejarnos en paz, Ángela y yo decidimos que era necesario un cambio radical. No podíamos seguir viviendo con ese miedo constante, con esa sombra que se había instalado en el corazón de nuestro hogar y que estaba destruyendo poco a poco la inocencia de José. Así, con mucho esfuerzo, juntamos lo necesario para mudarnos a otro barrio, uno un poco más alejado, más tranquilo y con calles pavimentadas que nos dieran la sensación de empezar de nuevo. Pensamos que alejarnos del lugar donde todo había sucedido ayudaría a José a olvidar, a sanar. Los primeros días en la nueva casa fueron un alivio. José volvió a sonreír un poco más. Incluso se acercó a jugar con otros niños del vecindario y parecía querer dejar atrás el pasado. Ángela y yo sentíamos que por fin podíamos respirar sin esa angustia que nos había acompañado tanto tiempo. Sin embargo, con el paso de las semanas, nos dimos cuenta de que algo no había cambiado del todo. José empezó a despertar en medio de la noche, con los ojos llenos de lágrimas y la voz temblorosa. Nos contó que el hombre que había visto en la camioneta seguía apareciendo en sus sueños, pero que ahora no solo estaba parado en el rincón del cuarto, sino que a veces susurraba cosas que él no lograba entender bien, palabras bajas y confusas que lo hacían sentir aún más pequeño y vulnerable. Ángela intentaba tranquilizarlo con sus oraciones, y yo hacía lo posible por estar presente y fuerte, pero dentro de mí sentía una preocupación que no podía ignorar. Víctor seguía siendo el hermano protector, pero también se notaba cansado y preocupado por el estado de José. La casa nueva no estaba exenta de esos momentos de silencio pesado, de miradas inquietas y de un temor que se colaba en el aire. A veces, cuando José dormía, parecía que algo invisible estaba ahí, observando desde la penumbra. La duda nos consumía. ¿Era solo el miedo persistente de un niño que había vivido un momento terrible? ¿O realmente había algo más, algo que había seguido a José a su nuevo hogar? Con el tiempo, aprendimos a vivir con esa incertidumbre, sin respuestas claras, sin explicaciones concretas. A veces, en las noches silenciosas, podíamos escuchar el susurro apagado de José, contando una vez más la historia del hombre en la camioneta, del hombre que nunca se fue del todo. Y así sigue la historia, con un miedo que no termina, con un recuerdo que se niega a desaparecer y con la sensación de que, a veces, algunas sombras no se pueden dejar atrás, no importa cuánto uno trate de huir.